Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Palabra del Señor. Quisiera comenzar leyendo un extracto de un sermón que estuvo muy en boga y que fue bastante popular durante los últimos días. Una persona, una obispa, dijo estas palabras en un discurso: Le pido que tenga misericordia con aquellos en nuestras comunidades cuyos hijos, niños, temen que sus padres se han llevado lejos, y que ayude a los que huyen de zona de guerra y de persecución en sus propias tierras a encontrar compasión y acogida aquí. Es un clamor que hace una obispa de una conferencia de un país, y lo dice frente a un mandatario, replicando y diciendo: hay cosas que son importantes, trascendentales y fundamentales. No podemos olvidar el tener misericordia, piedad, ayudar y generar espacios de acogida en medio de nosotros. El texto del día de hoy nos invita a creer, a reconocer la misión cristiana. Es interesante porque Lucas escribe no para los judíos, sino que escribe para los que no son judíos, pero que estaban empezando a conocer esta historia de Jesús. Y Lucas sitúa específicamente a este Cristo Jesús histórico en un lugar físico que es Galilea. Galilea, que es un lugar pequeño, y luego habla de Nazaret, que es aún más pequeño, aproximadamente 500 personas en Nazaret. Galilea un poquitito más, pero es muy pequeña, la gente se conoce entre ella, habían seguramente visto y conocido a Jesús, sabían que era el hijo del carpintero, etc. Pero lo sitúa ahí en Galilea, en un lugar, no donde está Jerusalén, el centro del poder, no donde están los grandes religiosos, sino que lo sitúa en un lugar más bien apartado y mirado en menos por la sociedad. Y si es que nosotros seguimos leyendo el Evangelio de Lucas, nos vamos a encontrar con un dato bastante interesante, que lo vamos a encontrar también en Hechos de los Apóstoles, que es otro libro que escribió Lucas. Lucas se le atribuye su Evangelio, el Evangelio de Lucas, y también Hechos de los Apóstoles. Y cuando Jesús va a terminar su ministerio y hace la nueva comisión e invita a los discípulos a que puedan continuar lo que Él empezó, también lo hace llamándolos a Galilea. Id a Galilea, le dice. Todo empieza en Galilea. Pareciera que todo tuviera un inicio en un lugar apartado, en un lugar de aldeanos, de pescadores, en un lugar muy humilde, muy sencillo, donde la gente se conoce, se reconoce, saben sus vidas. Y ahí es importante comenzar a hacer la misión.
empezar, iniciar, reiniciar y continuar haciendo lo que Jesús propone. Si nosotros vamos a la esencia del cristianismo, a la base fundamental, a las raíces, vamos a consultarnos siempre. ¿Cuál es el propósito de esta religión? ¿Cuál es el propósito de Jesús? ¿Cuál es el propósito de que haya venido al mundo? Muchos dicen la salvación encontrada en Cristo Jesús. Sin embargo, esto se complementa, no se contradice, sino que se complementa, se articula, se vincula, se potencia con el mensaje que entrega Jesús, que es breve, conciso, y que en realidad lo toma desde un mensaje, desde un libro de un profeta reconocido que es Isaías. Lo que Jesús lee en la sinagoga es un extracto de la Torá, del libro del profeta Isaías. Lo que Jesús dice con sus propias palabras es: esto ahora se está cumpliendo delante de sus ojos. Pero lo que Él está llevando a entender a las personas es que Él representa la idea de la cual significa y simboliza el proyecto de Dios y lo que quiere Dios que hagamos nosotros con nuestras vidas y lo que haga la comunidad de fe mientras exista. Primero que todo y antes que todo, es importante reconocer la palabra que ocupa Jesús, que la lee literalmente de cómo estaba escrito. El libro estaba escrito en hebreo y habían algunas traducciones al griego, pero lo dice tal cual sin sacarle nada de lo que se llama la Septuaginta, que es una porción del antiguo, de lo que llamamos el Antiguo Testamento, y que se aplica y que se va haciendo entender y se lleva las enseñanzas del pueblo. Y recalca una palabra: el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios me ha enviado. Como el Espíritu de Dios está sobre mí, por tanto, en consecuencia a eso, soy enviado de Dios. Lo que hago no tiene que ver con una propuesta personal ni egoísta ni particular de Jesús, sino que es el propósito de Dios, que se manifiesta en Jesús por medio del Espíritu Santo. La misión, en primer lugar, la misión de la iglesia, la misión de nosotros los cristianos, no se puede cumplir. No podemos vivir una vida cristiana, no podemos vivir bajo una lógica cristiana si es que no tenemos la plena certeza que el Espíritu de Dios está con nosotros. Y sí podemos hacer lo que debemos hacer éticamente cuando tenemos la plena certeza que el Espíritu Santo está con nosotros. Por lo tanto, lo importante y lo trascendental con lo cual comienza Jesús su discurso, su presentación de quién es, data desde la particularidad y el fundamento de que todo comienza con la inspiración del Espíritu de Dios, de ese Espíritu que estaba desde el comienzo, de la Ruaj, como le llamaban y le llaman los hebreos, del Neuma, como le decían los griegos. Un soplido es la Ruaj, el soplo de la vida, y el Neuma, que es el aire, neumático, neumonía, de ahí vienen las palabras. Es lo que le da la esencia y el sentido a la vida.
Por lo tanto, nuestras acciones tienen un sentido y van a hacer el bien y van a tener buenas consecuencias cuando pidamos y además tengamos esa seguridad de que el Espíritu de Dios sí está con nosotros. Y lo más interesante es que luego, si uno sigue avanzando en los textos bíblicos, no es algo que se haya dado exclusivamente para Jesús. Antes de Jesús ascender, sopló y les dijo a los discípulos: reciban el Espíritu. Por tanto, el soplo de Dios, ese ruaj, ese aire de vida, el fundamento, el Espíritu Santo está soplando también hoy día a nuestras vidas para invitarnos a seguir una misión, para invitarnos a enfrentar la vida con una misión clara, que es la misión que Cristo nos dejó cuando Él, con su propio ejemplo, recibió el Espíritu y fue impulsado a realizar diferentes acciones. Quien hoy día necesite saber, como dicen, voy a decir como dicen los jóvenes, como dicen algunos jóvenes, ¿para dónde va la micro en el cristianismo? Pida a Dios que sople en su vida a través del Espíritu para que pueda recibir respuestas, para que pueda recibir orientación, para que pueda recibir lo que usted necesita hacer. Y Dios siempre está soplando para que podamos realizar la misión que nos ha encomendado. ¿Y la misión cuál será? ¿Para qué nos impulsa el Señor? El texto bíblico nos va a hablar de 3 cosas trascendentales que no puede olvidar la misión. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. En primera instancia, no podemos olvidar de que cuando el texto se escribe en el Antiguo Testamento, no hay una reinterpretación teológica como para decir, está hablando de los pobres de espíritu, está hablando de los oprimidos del corazón. No, en el tiempo en el cual se escribe y el cual escribe Isaías como profeta y como voz profética, está hablando directamente de una condición socioeconómica, de un pueblo oprimido, de un pueblo empobrecido, de un pueblo que ha sido conquistado, de un pueblo que ha sufrido las muertes y que ha sufrido también la dominación de otros imperios. Por lo tanto, está hablando directamente de lo que significa y simboliza en sí mismo la palabra: pobres, quebrantados de corazón, cautivos, ciegos y oprimidos. Está hablando directamente de aquellos que así han tenido que enfrentar la vida. Y lo que empieza a decir Jesús es que hay una buena nueva para los pobres. ¿Por qué para los pobres? ¿Por qué ocupa la palabra pobre? Petojos es la palabra original. Pobre, aquellos que han perdido absolutamente todo en la vida. Aquellos que han perdido, junto con lo económico, también la felicidad de poder tener una tranquilidad de vida, una vida íntegra. En los tiempos de Jesús y durante mucho tiempo de la historia de Israel se hablaba del año del jubileo. Y cuando hablan del año del jubileo, hablan del año agradable, es decir, cuando las tierras se dejan de trabajar, se les da un descanso y las personas, porque era ley de Jehová, y las personas que habían entregado sus tierras en parte de pago a aquellos con los cuales eran deudores, se les eran devueltas las tierras.
aquellos que habían sido esclavizados tenían la opción de volver a ser personas libres. Es decir, cuando venía el año del jubileo era un año de fiesta para todos. Y la persona que devolvía las tierras no se sentía en absoluto mal, al contrario, porque estaba cumpliendo la ley de Dios. Que la ley de Dios simbolizaba de que el hombre debe trabajar su tierra para poder tener el fruto de ella y poder vivir plenamente. Por lo tanto, se alcanzaba una justicia. Y los pobres volvían a tener lo que se les había arrebatado. Los pobres volvían a tener la felicidad, porque volvían a tener esperanzas de vida, volvían a tener expectativas de poder reiniciar su vida, recapitular su vida, poder empezar de nuevo. Es una buena noticia, es una excelente noticia, y el Evangelio simboliza y significa en sí mismo, la palabra Evangelio es buena nueva, buena noticia. La palabra buena y nueva que puede cambiar la vida del ser humano. Por lo tanto, Jesús ha venido a entregarnos a nosotros en la condición de pobreza que estemos, no solamente hoy día en forma económica, pero sí bajo las carencias que podamos tener en el día de hoy, las necesidades en las cuales enfrentamos el día de hoy. Jesús viene y nos dice a todos nosotros, independiente de nuestras carencias, hay una buena noticia por medio del Evangelio del Señor. Sí, pueden transformarse las cosas. El Señor ha de volver a nosotros y ha de devolver a nosotros la vida en sí misma, la felicidad de vivir, la forma de poder seguir construyendo la vida. Hay una buena nueva. El Evangelio y la misión, en primer lugar, lo que debe hacer es comunicar una noticia agradable. Porque lo que carece esta sociedad es de noticias agradables. En realidad estamos inmersos en medio de tiempos donde la realidad, la contrainformación y la desinformación quiere crear en nosotros personas llenas de miedo, personas que tienen temor a todo, incluso a los cambios. Pero hoy día el Señor nos dice que podemos volver a vivir sin miedos, podemos volver a enfrentar la vida, podemos volver a recuperar aquello que en algún momento perdimos. Sí, hay esperanza, porque el Evangelio comunica, y nos comunica hoy día también a nosotros, que el año agradable del Señor se presenta ante nuestros ojos. El año donde el Señor comienza a hacer nuevas todas las cosas, viene a nosotros. Y eso se ha cumplido delante de nuestros ojos, porque Cristo sigue estando presente en medio de nosotros. El Espíritu de Dios, que está sobre la iglesia, que está sobre los cristianos, que está sobre nosotros, ha de impulsarnos a llevar a otros buenas noticias, no noticias de condenación, no noticias del miedo, no noticias de horror, pero sí noticias de que sí podemos vivir un mundo nuevo. Sí podemos vivir confiados en el Señor. El Espíritu ha enviado a comunicar, lo dijimos. En segundo lugar, el Espíritu ha enviado a sanar. Cuando habla de sanar a los quebrantados de corazón, estamos hablando de aquellas personas que han sufrido en la vida, sin duda alguna. ¿Y quién de los que estamos acá no ha sufrido? ¿Quién de los que estamos acá no ha tenido una pena, un disgusto, un mal momento, una tristeza? Muchos de nosotros hemos tenido que enfrentar diferentes momentos en la vida, donde la angustia, el dolor, la desesperación, la ansiedad se han apoderado de nosotros y sentimos que nuestro corazón se ha quebrado, se ha quebrantado.
Los sentimientos y las emociones es parte de la vida humana. Sin embargo, el texto bíblico nuevamente nos confronta, pero no con la noticia de que lo que viene es peor, sino con una noticia agradable. El Espíritu de Dios ha venido a nosotros para sanar nuestros corazones. El Espíritu del Señor ha venido a nosotros para que podamos sentir que Cristo sana las heridas de nuestro corazón. Puede enjuagar nuestras lágrimas, puede levantarnos de cualquier situación que estemos viviendo o experimentando. El Espíritu del Señor ha de enjuagar las lágrimas de esta sociedad que llora frente a todas aquellas señales y signos de destrucción y signos de violencia que vivimos y que vemos. A todos nosotros nos duele ver cómo en el Oriente Medio se matan los unos con los otros, cómo se violentan a las mujeres, cómo a los niños se les explota, cómo se les segrega a la gente por su estatus social. Muchas veces eso lleva a un quebrantamiento en el corazón, de lo cual la gente debe vivir, sufrir y convivir con ello. Los duelos migratorios, los duelos familiares, todo eso la gente se ve enfrentada. Sin embargo, hemos recibido el Espíritu de Dios para que podamos volver a sanar el corazón y para poder enviar esta noticia al mundo, que Dios es un Dios de amor, de paz y de reconciliación, que Dios necesita urgentemente que llevemos también esa noticia a otros. Dios puede sanar nuestros corazones y el corazón del mundo entero que clama por justicia y por amor. Dios sí puede salvar nuestra humanidad. El Espíritu de Dios nos ha llamado a pregonar la libertad, a comunicar, a sanar. Nos ha llamado a pregonar libertad a los oprimidos. Y esto es algo que quizás es un punto fundamental. El Espíritu y Dios mismo, como existencia propia, no es el Dios de la opresión, sino que el Dios de la libertad. Dios nos hizo libres, libres para vivir en libertad. Cristo nos liberó. Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado. Cristo nos liberó del pesimismo, de aquellas cosas que la religión había impuesto. Cristo nos liberó de vivir una vida religiosa y comenzar a vivir un cristianismo real. Cristo nos ha revivido a cada uno de nosotros y nos ha liberado a cada uno de nosotros. Por tanto, la misión del cristiano y la misión de la iglesia es predicar al Cristo resucitado que libera, no al Cristo que encadena, no al Cristo que oprime, que cierra, que se niega, sino que al Cristo que está tal cual como lo vemos muchas veces en la cruz con sus brazos extendidos, porque está abrazando y esperando que todos se acerquen a Él. Y eso es el fundamento de nuestra fe. El Señor nos ha liberado de los signos de la muerte y también nos liberó del sepulcro, de ese sepulcro que tenía solo señales y sensaciones ácidas y amargas. Y al resucitar nos liberó de esa cultura y nos entregó una esperanza nueva y viva. Por tanto, la iglesia que tiene al Espíritu es la iglesia que siente que debe comunicar, que debe sanar y que debe liberar. No es una iglesia que se calla, no es una iglesia que enferma, no es una iglesia que oprime. El mensaje de Dios para cada uno de nosotros es el mensaje en el cual vamos construyendo el cristianismo, vamos construyendo
Vamos avanzando, vamos caminando. Pero ¿hacia dónde vamos caminando? Vamos caminando hacia una vida nueva, en la cual sentimos que Dios nos da una buena noticia, nos sana, nos libera, y que eso se cumple entre medio de nosotros, ahora y en nuestro presente. No esperemos vivir las bondades del reino de Dios cuando partamos de este mundo, porque el reino de Dios está aquí y ahora. Que el Señor nos bendiga. Y como dice ese gran cantautor, todo pasa, todo queda. Lo nuestro pasar, pero pasar haciendo caminos. Después dice en el coro, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es decir, vamos avanzando, vamos tomando la misión, vamos abrazando el Evangelio, porque a medida en que vamos avanzando, vamos caminando y peregrinando con alguien que sí está junto con nosotros. Lo más importante, Dios sigue estando en nuestros corazones y Cristo se hace presente en nuestra realidad. Así, hermanos, terminando ya con este sermón, vuelvo a recordar las palabras con las que comencé, solo con algunos extractos. Y lo hago en forma plural ahora. Les pido que tengamos clemencia, cuyos niños temen por sus vidas. Les pido que ayuden para que se termine la guerra y la persecución. Les pido que tengamos compasión los unos con los otros. Así representaremos que el Espíritu de Dios está sobre nosotros y nos ha enviado a hablar esa buena nueva que cambia la vida. Oremos al Señor. Señor, damos gracias por tu palabra, porque es muy desafiante el comprender que el propósito de Jesús es aquel que se radica en una buena noticia, en aquella noticia que se da en un espacio pequeño, en un espacio íntimo, en un espacio donde lo conocen y lo reconocen, pero es ahí donde ha de dar testimonio de que realmente el Espíritu de Dios está sobre el Señor. Y así también nosotros, en medio de nuestros círculos, ayúdanos, Señor, a que podamos dar testimonio de que el Espíritu de Dios sí está con nosotros, de que sí llevamos una buena noticia, sí sonreímos, sí llevamos las palabras que no condenan, sino que liberan. Sí podemos llevar las palabras, los abrazos, los gestos que sanan el corazón. Y así también, constantemente nosotros recibimos como iglesia lo que Cristo ha dejado para nosotros. Siempre el poder vivir con una esperanza para el mañana, siempre sentir que nos sana, siempre sentir que nos libera, siempre sentir que nunca, jamás estaremos solos y que Dios, por medio de Jesucristo y de su Santo Espíritu, siguen actuando en nuestras vidas. Gracias por este mensaje y pedimos en el nombre de Jesús que podamos poner en práctica todo lo que usted nos ha desafiado. En el nombre de Cristo. Amén.